Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cada día Espíritu de paz, Espíritu de luz, Espíritu de amor, Espíritu de laboriosidad, Espíritu de amor. Alejamos al mal espíritu, espíritu de tristeza, espíritu de enfermedad, espíritu del mal, espíritu de adicciones. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. El día de la Transfiguración, el domingo de la Transfiguración, como decía, nos precede al miércoles de ceniza. Estamos entrando ya pues en esta temporada fuerte que es la Cuaresma. Y bueno, es bien importante ahora sí que tomar en cuenta los días en que vivimos. En este país con mucha facilidad se nos van los días santos, se nos van muchas fiestas importantes y la gente anda ahora sí que como vacas santas de un lado para otro y no se dan cuenta de qué días vivimos, ¿no? Es importante tener una guía. La estrella de la mañana, el lucero matutino, Morning Star en inglés, como queramos llamarle, pues los marineros lo utilizan como una guía para orientarse y no perderse. Nosotros tenemos nuestro lucero de la mañana, que es Cristo, que nos va guiando a través de su palabra, y la palabra de Dios pues es viva, es eficaz, es una guía segura, totalmente segura para que nosotros podamos caminar en esta vida. En la segunda lectura de hoy se nos habla de este Pedro, que ya era un poco más mansito, porque de joven era un poquito arrebatado y parlanchín y todo, y decía muchas cosas. Valiente a destiempo, porque a veces cuando se necesitaba ser valiente, pues huyó, ¿verdad? Dejó al Señor solo, y cuando no necesitaba ser valiente, entonces sí quería hacer muchas cosas. Tal vez se asemeje a algunos de nosotros. En la segunda
lectura de hoy se nos presenta este pasaje de la transfiguración, donde Pedro nos habla que él estuvo en el Monte Santo y que él vio el rostro del Señor, vio esa luminosidad que había en el rostro del Señor, y habla cómo las escrituras fueron inspiradas por Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres y mujeres para que escribieran estas sagradas escrituras. Y no son escrituras inventadas por los seres humanos, sino son la palabra de Dios, que es firme, que es estable, que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca, nunca, de los nunca va a pasar. Y bueno, en este contexto estamos revisando esta escritura que nos orienta hoy. Para muchos de nosotros, recurrir a la escritura, reflexionar en ella, pues nos da mucha luz. Mucha gente hoy en día quiere tener su cara más iluminada y su rostro, y invierten en cremas de unas y de otras, ¿verdad? Para poder tener un rostro luminoso y que que se vea bien, ¿verdad? Invierten en cosméticos de unos y de otros, y algunos prometen que este sí te va a dejar bien, ¿verdad? No como los demás, y a veces más caros. En fin, finalmente la única cosmético que nos pudiera ayudar es la palabra de Dios, y es ese encuentro con Jesús, que cambió el rostro de Jesús y que cambió el rostro de los discípulos. Cuando uno está en la playa o simplemente en un lugar soleado, si estás expuesto mucho tiempo, el color de tu tez cambia. Es decir, que nosotros, en la manera que estamos expuestos a la luz de Dios, de su palabra, es como comenzamos a cambiar. No nos conformemos nomás con la misa de los domingos, porque no es suficiente. Como lo están los tiempos, no es suficiente. Necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, que debamos estar más expuestos más tiempo para que de verdad cambie nuestro rostro. Yo les aseguro, de verdad, había una persona que nos decía, éramos un grupo de seminaristas, dice: oye, ¿ustedes qué crema usan, verdad? Y yo todavía no sabía. Dice: no, pues es que se les ve con mucha luminosidad, con mucha alegría. Le digo: no, pues nada más tratamos de vivir la vida de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer. Y ella decía: no, es que me tienen que pasar el secreto de la crema que están usando. Y pues ustedes y yo sabemos que el único que nos puede dar un rostro agradable es la palabra de Dios, es su Espíritu Santo, que es el que nos va cambiando. El tema es la transfiguración. Cuando vi el texto en el griego original en el que está escrita la Biblia, utiliza la palabra metamorfosis. Ustedes y yo sabemos que la metamorfosis ocurre cuando las mariposas, siendo gusanitos, se transfiguran y llegan a ser una mariposa y empiezan a volar. Entonces, esto es muy significativo para nosotros, porque en la manera que nosotros tenemos contacto con Dios, con su palabra, con la oración, con los sacramentos, es como vamos cambiando. De arrastrarnos en la tierra, de ser seres terrestres que están totalmente apegados a lo material y a las ideas del mundo, a los criterios del mundo, podemos emprender un vuelo distinto, que es el de una mariposa, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo está grandísimo. Yo me sorprendí al encontrar esa similitud. Nunca lo había visto, aunque he agarrado la Biblia en griego, obviamente. Hoy me sorprendí al encontrar ese término metamorfosis, que es lo mismo que transfiguración. Entonces, pues hoy el Señor, así si ya quisiéramos terminar ahorita con un mensaje, pues es eso, ¿verdad? Ser transformados, que es lo que mucha gente desearía. Pues la única manera de ser transformados y dejar esta tendencia a estar anclados en lo terrenal, necesitamos pues estar unidos a Jesús, contemplarlo en oración, poder recibir su palabra para poder emprender ese vuelo como las mariposas. Por ejemplo, estas mariposas monarca,
que vienen desde Canadá y llegan allá hasta el estado de Michoacán, cercano a lo que es el Estado de México, cerca de Ciudad Hidalgo, es donde está el Santuario de las Mariposas Monarca. Pues es impresionante, ¿verdad?, cómo estos animalitos hacen tantas distancias. Yo creo que Dios nos habla a través, si fuéramos un poquito más buscando un mensaje, cómo podemos nosotros recorrer grandes distancias, que no importa el viento, las corrientes, las necesidades de alimento, como quiera se llega. Es que a veces nos preocupamos tanto en esta vida por las cosas materiales que finalmente podemos olvidar lo más importante. Sacándole más mensaje a esto de la transfiguración, van 3 de los discípulos con Jesús: Pedro, que sería el primer papa, el primer pontífice; va con él Santiago, que sería el primer obispo de Jerusalén, que el primero en morir mártir, primero que dio la vida por Jesús, y iba también San Juan, el más joven de todos. Calculamos que San Juan tendría unos 16, 17 años, tal vez por allí, que era el más joven de los discípulos, que fue finalmente el gran teólogo, el que cerró la historia con el libro del Apocalipsis. Él tiene toda la cosmovisión de lo que es la vida, de la historia, y cerrada en Jesucristo, que es el alfa y el omega, y que es el príncipe de los reyes de la tierra. San Juan vio todo desde el inicio hasta el fin, y eso cierra la historia donde Jesucristo pues será coronado como el rey, y que finalmente a nosotros, como seguidores de él, pues nos dará la corona prometida, nos dará a comer de los frutos de ese árbol de la vida. Esta imagen de la transfiguración está muy cercana al Apocalipsis, o no sé si yo estoy encontrando ya más similitudes, o el Apocalipsis siempre ha estado, solo que a veces no nos damos cuenta, pero sí está bastante clara el aspecto apocalíptico de Jesús, cómo se presenta. Y bueno, hay otras 3 personas con las que Jesús está hablando, otras 2, que junto con él pues son 3. Está Moisés, que es el representante de la ley, toda la Torá de los 10 mandamientos, y está Elías, que es el representante de la profecía. Y bueno, finalmente decir Moisés y Elías para un judío de aquel tiempo era decir estar bajo la palabra de Dios. A Jesús no le tocó leer los evangelios o las cartas de San Pablo, el Apocalipsis. A él le tocó simplemente leer la Torá, leer los libros de Moisés, los profetas, los salmos. Y bueno, aquí yo creo que es importante. Finalmente, los mandamientos y la profecía son elementos importantes para caminar en nuestra vida, que nosotros tendríamos que nutrirnos de ellos. ¿Están hablando con Jesús? ¿De qué estarán hablando? No estarán hablando de cosas así vanas, ¿verdad? Que si tal boxeador peleó, o si se fueron a Las Vegas, o si se fueron a no sé dónde, pero están hablando de cosas más importantes, ¿no? Y están animando a Jesús para que él pueda entrar a este punto de su crucifixión, su pasión, muerte y resurrección, que es la Semana Santa. Es el monte más alto que nosotros deberíamos de subir, y hay que prepararnos. Como decía al inicio de este sermón, vivimos en un país, y en general hoy en día en la humanidad, pues, ¿qué es eso de la Cuaresma? ¿Qué es eso de la Semana Santa? ¿Qué es eso del miércoles de ceniza? Ya no les dice mucho, cuando finalmente es el monte más alto. Es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Que en un monte alto, elevado, subieron a Jesús con los discípulos. Entonces, es un tiempo importante el que se acerca, la Cuaresma, un tiempo para hacer penitencia, para convertirnos al Señor y para poder pues transfigurar nuestra vida, que no sea una vida vana, sino una vida llena de sentido. Recuerdo yo, estando en Tierra Santa, en Israel, por mis estudios de arqueología bíblica, geografía bíblica, tuve la oportunidad, porque yo estaba, gracias a Dios, esto lo comparto no para presumir, sino como
pues una experiencia personal que también puede ayudarles. Subí caminando, porque yo tenía la posibilidad de viajar solo o en grupo. A veces escogía viajar solo para orar más tiempo. El autobús pues dejaba cercano a las faldas del cerro Monte Tabor, hoy conocido como el Monte Tabor, y me subí caminando, rezando el rosario, disfrutando el paisaje. Me sentaba, me comía mi lonche también de vez en cuando, una agüita, y claro, es un monte con carretera, ¿verdad? Vas llegando hasta allá, y sí, esa parte es preciosa. De ahí se alcanza a ver el valle, un valle donde, según la profecía bíblica, ahí será el valle del Armagedón, de la última batalla que se librará en la humanidad, donde los reyes de Oriente, y Gog y Magog y los demás enemigos del pueblo de Dios se congregarán ahí para luchar, para pelear. Ese monte, pues efectivamente es un monte alto. Te retiras y aún de lejos puedes ir sacándole alguna foto y ves ahí ese monte Tabor. En ese monte Tabor hay varias iglesias, y obviamente la iglesia de la Transfiguración, que está precisamente Moisés y Elías hablando con Jesús. Es una iglesia preciosa, y puede uno pues hacer un acercamiento, pues va uno en espíritu de oración para poder orar, para poder también transfigurarse o continuar su proceso de transfiguración. Recuerden que nosotros los seres humanos pues somos muy limitados, y a veces nuestro proceso de transfiguración pues va siendo por etapas, va siendo lento, y definitivamente el sufrimiento es una de las herramientas. Junto con la palabra de Dios y la oración, el sufrimiento es una herramienta bastante grande que nosotros deberíamos de acoger para poder ser transfigurados, porque somos tan egoístas los seres humanos y tan convenencieros también a veces, porque solamente cuando estamos bien no clamamos a Dios, y cuando estamos mal entonces sí clamamos. Y tenemos que aprender a clamar a Dios y a ser amigos de Dios en las buenas y en las malas. Bien, pues terminamos pues nuestra reflexión pidiéndole hoy a Dios que nos transfigure, que continúe en nosotros ese proceso de transfiguración, de conversión, y esa metamorfosis, ¿verdad? Que con esta imagen de la mariposa, ¿verdad? Que siendo un gusano, siendo una lombriz, algo que va arrastrándose, puede algún día, con ese momento de la metamorfosis, y para nosotros la palabra de Dios, los sacramentos, el sufrimiento nos puede ayudar pues unidos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que su único sufrimiento de Jesús unido al nuestro es como tiene valor. Recuerden que si sufrimos sin estar unidos a Cristo, sin unir nuestro sufrimiento a Cristo, va a ser un sufrimiento en vano, realmente no tiene valor. Por eso hay mucha gente que se queja y reniega y dice tantas cosas, a veces hasta malas palabras. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a unir su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y el único modo en que nuestro sufrimiento tiene un valor redentor es unirlo al sacrificio de Cristo. Pues unamos hoy nuestras penas al Señor, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, y sigámonos comprometiendo a vivir bajo la mirada de su palabra y de sus sacramentos y de la oración. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.